¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo creo que ahora sí ya podemos arrancar. Eh, bueno, hasta la última sesión, bueno, el último cuestionario que han elaborado, hemos visto lo que corresponde al factor de potencia, ¿no es cierto? Hemos visto la importancia, hemos visto el tema de las potencias como tal, ¿no? Lo que es la potencia real, la potencia aparente, la potencia reactiva. Y ahora nos toca ver lo que es la parte de circuitos polifásicos, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día es, bueno, vamos a avanzar algo de la teoría, vamos a hacer dos modelitos y en base a lo que vamos a ver el día de hoy, van a tener un cuestionario igual, así como trabajamos la siguiente semana, o perdón, la próxima sesión, que vendría a ser el jueves, ¿no es cierto? Entonces, el jueves yo voy a comenzar a avanzar ya, o sea, correspondiente a este tema, pero dándole continuidad. Otros modelos de ejercicios. Lo que vamos a ver ahora es algo como introductorio, ¿no? Entonces, nuevamente, esto que vamos a ver el día de hoy es lo que va a entrar en su cuestionario del día jueves. Y lo que vamos a ver el día jueves, la primera horita, si es que tienen alguna duda de lo que vayamos a ver hoy, lo podemos ver el día jueves, en la primera horita. Y si no, puedo comenzar a avanzar otro tipo de ejercicios igual correspondiente a esta parte de circuitos polifásicos. ¿Ya? De esta manera, miren, ya casi estamos terminando. Prácticamente la siguiente semana vendría a ser la última semanita. Entonces, lo que lleguemos a avanzar el día jueves, el resto lo vamos a terminar de avanzar el día martes. Y el último cuestionario lo estarían haciendo esa semana el jueves. ¿Ya? Y con eso prácticamente, bueno, ya estaríamos terminando. Básicamente esta parte de circuitos polifásicos ya es la última parte, ¿ya? Entonces, bueno, con esa aclaración, eh, esto de los circuitos polifásicos, miren, ¿qué quiere decir poli? Quiere decir muchos. Fásico viene de fases, entonces estamos hablando de muchas fases, ¿no es cierto? Nosotros hemos ido trabajando circuitos considerando una sola fase, ¿no? Lo que es la parte de voltaje y corriente, pero en una sola fase. Entonces ahora vamos a ver los circuitos, pero con muchas fases. En realidad, lo que hemos ido aprendiendo se sigue aplicando, ¿no? Esto de los números complejos, hasta esta parte se va a seguir utilizando. Y algo que vamos a introducir ahora sería el tema de configuración, lo que vendría a ser esto que se conoce como diagramas fasoriales, ¿ya? No se asusten por el nombre, en realidad es lo que hemos ido viendo, el tema de la graficación de los vectores, para que nosotros ubiquemos el ángulo, la orientación, la dirección que tiene cada una de las fases. Entonces se le dice polifásico, bueno, porque tiene varias fases, ¿no? Ahora nosotros vamos a limitar lo que vamos a ver en lo que son circuitos trifásicos. ¿Qué quiere decir circuitos trifásicos? Que tienen tres fases, ¿ya? De esta manera, a ver, yo creo que ahora sí les puedo compartir la pantallita. Hay que recordar un poco el tema de lo que habíamos visto al principio, al inicio, ¿no? Que era cómo se generaba la onda de señal senoidal, que nosotros estábamos analizando solamente en una fase, ¿no? Y ahora ese mismo concepto, esos mismos conceptos que habíamos visto al inicio, se van a repetir ahora, pero las gráficas se van a volver ya de tres fases, ¿no? De esta manera, miren, estamos empezando acá con lo que son circuitos polifásicos. Tenemos lo siguiente, ¿no? Acá nos está mostrando un generador. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es un generadorcito. Y estos de acá son los símbolos de las bobinas. Entonces, nos está mostrando ahorita en cada uno de los puntos, ¿no? La conexión de la bobina A, la bobina B, la bobina C, y todas están conduciendo al mismo punto que es el neutro, ¿no? De esta manera tenemos aquí el generador que tiene su sentido de giro. Tenemos acá lo que se conoce como la flecha del generador, que vendría a ser la flecha, es como el eje, ¿no? Que este eje se puede ir acomodando a cualquier otro tipo de mecanismo. Me refiero a que podría ir algún motor o algún otro elemento para transmisión de movimiento, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿no? Tenemos acá las tres fases simbolizadas, ¿no? Esta es la parte simbólica. Y tenemos ya aquí la parte real, ¿no? Lo que vendrían a ser las terminales A, B, C, A, B, C, y lo que vendría a ser el punto neutro, ¿no? Lo que estamos viendo acá.
Acá les doy una explicación bastante importante que es el desfase. Nosotros tenemos tres fases, por lo tanto estas tres fases se tienen que distribuir a lo largo de la circunferencia. Si nosotros dividimos los 360 entre 3, tenemos los 120 grados que están viendo acá, ¿no? ¿Qué es el ángulo básicamente que va a tener cada una de estas fases? ¿Ya? De esta manera aquí, bueno, nos da una pequeña explicación. Dice, ¿no? El generador trifásico tiene tres bobinas de inducción. Estas son las bobinas de inducción que estamos viendo en este momento, colocadas a 120 grados una de otra en el estator. Tenemos dos elementos, el rotor y el estator. El estator es básicamente el elemento que va de forma periférica y el rotor es el que va en el interior al centro, ¿no? Entonces estamos hablando de las bobinas que van en la parte periférica. Estamos hablando de la parte interna periférica del motor, ¿ya? Entonces, es lo que básicamente nos está mostrando acá a través de los símbolos. Como las tres bobinas tienen un número igual de vueltas, esto se refiere a que, no sé si alguna vez han visto algún motor partido, ¿no? Algún motor eléctrico o algún generador. En el interior tiene alambre de cobre con una cubierta de barniz, ¿no? Que es de recubrimiento para el tema de protección y aislamiento, ¿no? Es aislamiento térmico, es protección contra el tema de cortocircuitos, debido a que si no existiese, por ejemplo, este barniz, los conductores tendrían contacto directo, ¿no? Entonces provocaríamos un cortocircuito. Entonces, ahorita se refiere a ese bobinado interno que tiene, a todo ese alambre que viene en el interior del motor, ¿ya? Entonces, de esta manera es que, bueno, acá nos está hablando de cantidad de vueltas. Entonces, esas bobinas indica acá que tiene que tener el mismo número de vueltas, ¿no? Ahora, bueno, en la materia nosotros no tocamos el tema de cálculo del número de vueltas o cálculo y selección de conductores porque hay distintos calibres de conductor de alambre de cobre para lo que es el tema de bobinado. Porque eso seguramente ustedes lo van a ver más adelante bueno, deben tener alguna materia que tenga que ver con el tema de rebobinado, específicamente, ¿no? Entonces esto tiene, por ejemplo, incluso sus diagramas y tiene muchos tipos de elementos, ¿no? Entonces, por el momento, ¿no? Acá hay que creer esta parte en la que indica de que el número de bobinas, el número de bobinados que tiene acá, es el mismo en cada una de las fases, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá va a girar con la misma velocidad angular. Entonces, el voltaje que se va a inducir a través de cada uno tiene el mismo valor pico. ¿Qué quiere decir? Esta bobina de acá, o sea, lo que nosotros analizábamos antes, analizábamos antes tomando en cuenta solamente un elemento. Teníamos acá la gráfica y esta gráfica se generaba de acuerdo a esa bobina. Van a disculpar, está horroroso mi dibujo. Pero básicamente es eso, ¿no? Lo que nosotros habíamos visto como la señal, ¿ya? Entonces, de esta manera, ahora sí vamos a tratar de hacer por lo menos un ciclo bien. Ahí está. Entonces, teníamos esto, ¿no? Entonces, dice que el valor pico, que es el valor pico, es este de acá, es el mismo para cada una de las fases, ¿sí? Por otra parte, para esta fase que está a 120 grados, yo voy a tener otra gráfica, ¿no? Que seguramente ya no va a empezar desde el punto 0, va a empezar de otro punto porque tiene un desfase de 120 grados. Ahí es donde nosotros, no sé si recuerdan, habíamos visto lo que era el adelanto y el retraso de fase, ¿ya? Entonces, de esta manera acá está explicando eso, ¿no? Debido a que, bueno, tiene el mismo número de vueltas, está girando con la misma velocidad, por lo tanto, el voltaje inducido en cada uno tiene el mismo valor pico y aparte la misma forma y frecuencia, ¿ya? Esto que dice acá, que indica que es la misma forma y frecuencia, quiere decir de que esta distancia desde este punto hasta este punto, en esta fase es un valor. El mismo valor va a ser para esta y el mismo valor va a ser para esta otra. Eso quiere decir. Entonces tiene la misma forma y tiene la misma frecuencia. Y la cantidad de repeticiones por segundo que va a tener también va a ser la misma. Tampoco está variando amplitud ni nada por el estilo, ¿no?
Muy bien. Aparte de eso, bueno, acá ya estamos viendo con mucho más detalles y aparte de eso estamos viendo lo que se conoce como el diagrama fasorial. Miren, vamos a retornar un ratito. Esto de acá, que era la representación simbólica, tenemos una fase, a 120 grados tenemos la otra y a 120 grados tenemos la otra. La representación fasorial de esto, el diagrama fasorial de esto, se lo representa de esta manera, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que estamos midiendo es el voltaje. Entonces, en vectores, aquí voy a tener un voltaje, aquí voy a tener un voltaje y aquí voy a tener un voltaje. Lo que estamos viendo acá como SN, ¿qué quiere decir SN? Es la bobina C que está yendo al neutro. Esta es la bobina B. Si no se llega a ver, vamos a ampliar un poquito. Esta bobina C que está yendo a neutro, la bobina B que está yendo a neutro y la bobina A que está yendo también a neutro. ¿Sí? Entonces, llevamos esto un diagrama fasorial y vamos a tener como resultado esta gráfica. ¿Sí? Entonces, si ustedes revisan esto, bueno, tenemos acá un vector, tenemos acá otro vector, todos estos vectores son de voltaje y cada uno tiene un desfase de 120 grados con respecto al otro, ¿ya? Solo que aquí hay que tomar en cuenta un detalle que es muy importante, ¿no? Si yo quiero analizar el ángulo que tiene en este momento el voltaje en la bobina A neutro, entonces aquí no puedo escribir así, vamos a reducir un poco por favor. Entonces el ángulo básicamente que tiene esto ahorita es, si nosotros vemos esto dentro de nuestro eje, ¿no? Dentro de nuestro eje, entonces vamos a tener que el ángulo acá es 0 grados. Ahora, con respecto al voltaje, al vector de voltaje que tenemos de la bobina A, tenemos la bobina C. Y la bobina C va a tener un ángulo, miren, de 120 grados. Entonces, la bobina C tiene ahorita un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Lo que está pasando con el vector de voltaje de la bobina B a neutro es diferente. Miren, así como habíamos aprendido, ¿no? Hemos aprendido de que esta de acá es nuestra referencia y desde acá contando en sentido antihorario es positivo y sentido antihorario positivo y sentido horario negativo. Por lo tanto, aquí tenemos 120 grados, pero que está yendo en sentido horario. Por lo tanto, el ángulo para este vector va a ser menos 120 grados. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, aquí nos da unos datos que son bastante importantes, ¿ya? Uno dice acá, ¿no? En particular hay que observar que en cualquier instante la suma algebraica de voltajes trifásicos de un generador trifásico es 0. Esta condición también se aplica para las corrientes, por si acaso, ¿no? ¿Y qué quiere decir que esto es 0? Quiere decir que esto es balanceado o que esto está equilibrado. Recibe los dos nombres, o equilibrado o balanceado. Si no da 0 por algún motivo, quiere decir que hay algún desfase en alguno de estos elementos. Puede ser que esté generando alguna otra frecuencia, entonces ya no son iguales, ¿no? Entonces esto ya no está equilibrado, ya no está balanceado, ¿ya? Es evidente que cuando un voltaje inducido es 0, los otros dos, así como este por ejemplo, podríamos decir que entonces en algún punto este es 0. Los otros dos son el aproximadamente 86.6% de los máximos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, si estamos hablando de que este es 0 en algún punto, estamos hablando de que los otros, miren, son el 0.866. Este valor que están viendo está multiplicando al valor de voltaje pico, ¿ya? Al valor de voltaje que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de la gráfica, por ejemplo, se podría representar de esta manera. Miren, o sea, yo tengo acá una gráfica. Acá, lamentablemente, no puedo cambiar los colores. Tengo esto de acá, por ejemplo, que vendría a ser la señal para el voltaje de este vector, ¿no? De la bobina A. De la bobina B, yo podría empezar igual desde este punto, justo en el centro. Pero no es así, miren. O sea, en realidad esto no está empezando en el punto, en el pico más alto que debería estar acá. Está un poquito más bajo.
¿Cuánto más bajo? Al 86.6%. En ese valor es en el que está empezando la siguiente bobina. A ver. Ahí está. En ese valor es en el que está empezando la siguiente bobina, ¿no? No es exactamente en la mitad, no es exactamente, por ejemplo, estábamos trazando, no es exactamente aquí, ¿no? O sea, como más o menos creeríamos que debería ser, o sea, esto que venga por acá y así, ¿no? Entonces, no viene en este punto, sino empieza un poquito más abajo, empieza por aquí, al 86.6% del máximo, ¿no? Entonces, de esa manera está empezando. Esto de acá, este pequeño desplazamiento que estamos viendo, en este punto debería ser 90 grados, pero no, está desplazado 60 grados. O viéndolo desde el otro punto de vista, desde este lado, está desplazado 30 grados. Este valor de 30 grados se van a acordar porque es un valor bien importante, ¿ya? Es un valor que nosotros vamos a tomar en cuenta, casi de forma automática cuando nosotros hagamos nuestros diagramas fasoriales al momento de calcular circuitos, ya sea en estrella o en delta, ¿ya? Muy bien, hasta acá, entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Algún comentario tal vez? ¿Ya? ¿Se está entendiendo, chicos? Ya, bueno, se ha debido entender. Nadie quiere comentar. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente, lo que se conoce como un circuito trifásico básico, ¿ya? Entonces, miren, aquí estamos viendo con mucho más detalle lo que es el estator, que les decía que es como la parte periférica, y lo que es el rotor que viene en la parte interna al centro, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo con mucha claridad, con mucha más claridad, lo que vendría a ser las bobinas. Hemos dicho, tenemos tres fases, ¿no es cierto? Hace un momento habíamos indicado que teníamos una fase por acá, otra fase, está horroroso mi dibujo, van a disculpar, por acá, y otra fase por acá, ¿sí? Entonces, este de acá es el punto neutro. A ver, ahí está. Lo que parece una N, en realidad es una N, está representando el neutro, ¿ya? Un segundito, por favor. Entonces, este punto de acá que está representando en este momento el neutro, tiene en los extremos lo que vendrían a ser cada una de las fases, ¿no? Entonces, por acá tenemos el A, por acá tenemos el B, y por acá tendríamos el C, que era lo que habíamos visto a un comienzo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo estamos representando? De esta manera, miren, aquí está viniendo, el bobinado. Esta es la ranura de lo que vendría a ser el estator. Entonces está viniendo el bobinado B, el que estamos viendo acá en este momento, donde tenemos la terminal de salida B y tenemos el común, lo que vendría a ser el neutro, ¿no? Lo mismo para C, el C tiene acá un común y el otro C está saliendo por acá, vendría a ser la fase de salida, ¿no? Y lo mismo para el A está viniendo por acá y bueno, lo tenemos de este otro lado también, ¿no? Entonces, los extremos están yendo al común, a neutro, y estas de acá serían las terminales de salida de cada una de las fases, A, B y C, ¿ya? Después de eso, bueno, lo que estamos viendo acá en este momento es, tenemos un devanado en el estator, pero el rotor también tiene un devanado, ¿no? No sé si acá, a ver, recordando tal vez un poco sus épocas de juventud, cuando han visto física, no sé si han visto la parte de tipos de imanes en electromagnetismo. ¿Qué tipos de imanes conocen? ¿Conocen algún tipo de imán? El permanente y el estimado.
Muchas gracias, Israel. Entonces, tienes el imán permanente y el electroimán. El imán permanente tiene de forma natural una determinada fuerza electromagnética, fuerza magnetomotriz, de forma natural. En cambio, el electroimán necesita que se le induzca voltaje, corriente, para que este cuerpo de acá se vuelva un imán, ¿no? A través de lo que es la corriente. Entonces le induce corriente y de esa manera puede generar un campo magnético, entonces genera, ¿no?, lo que es este efecto electromagnético. Entonces tenemos de esos dos tipos. Lo que se está buscando acá básicamente es no trabajar precisamente con un imán permanente, sino con un electroimán. Es por eso que acá se le pone lo que se conoce como el devanado de campo o bobina de campo, ¿ya? Y tenemos en este elemento lo que son los polos, ¿no? El polo norte y el polo sur. Entonces, ¿no?, de forma resumida, acá nos indica, ¿no?, en la figura se muestra un generador trifásico de dos polos, polo norte, polo sur. Trifásico, tenemos aquí el punto A, B, C, ¿no?, de dos polos, ¿no? Entonces, la mayoría de estos generadores prácticos son de esta forma. En lugar de utilizar un imán permanente en una posición fija, se utiliza un electroimán rotatorio, ¿no?, que es lo que estamos viendo acá. Esto se ha vuelto un electroimán gracias al devanado de campo, ¿sí? Este se crea haciendo pasar una corriente directa a través de un devanado alrededor del rotor, ¿no? Como se muestra, este devanado se lo llama devanado de campo. Entonces, este que estamos viendo acá. Gracias al devanado de campo, entonces este elemento se convierte en un electroimán, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso del motor? En el caso del motor, bueno, hay distintos tipos de motores. De forma bastante particular, el motor que estamos analizando en este momento es lo que se conoce como motor jaula de ardilla, ¿ya? Entonces, este de acá es un motor bastante común, ¿no? Y en este caso también es trifásico, ¿no? Miren, tenemos la fase A, la fase B, la fase C. Entonces, también es trifásico, ¿no? Entonces, este está compuesto por lo que es el estator, ¿no? Lo que estamos viendo, ya hemos visto en la parte exterior, que tiene su bobinado, y el rotor, que vendría a ser la jaula de ardilla, ¿no? Que esto de acá es básicamente como un cuerpo macizo con barras, ¿ya? Con barras metálicas integradas. Entonces, esta configuración, esto que les estoy mencionando, es lo que se conoce como un motor de jaula de ardilla. Entonces, en este caso estamos viendo el motor trifásico, ¿no?, de jaula de ardilla. Tiene un sentido de giro, acá esto está simbolizando las barritas, y tenemos todo el ensamble, ¿no?, el conjunto del estator, el conjunto del rotor y las bobinas, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a comenzar a ver el tema de resolución ya de algunos ejercicios, tomando en cuenta esto que hemos mencionado, ¿sí? Entonces tenemos acá, tenemos acá una fase, dos fases, tres fases, ¿no? Entonces, aquí no lo está poniendo con letras, lo está poniendo por números, ¿no? Entonces tenemos acá una fase 1, lo que viene acá como el RL1, una fase 2, el RL2, y una fase 3 para el RL3, ¿no? Entonces está viniendo por acá, y estos elementos que estamos viendo como resistores están simbolizando en este momento la carga para este generador. Esto tiene alguna carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos generando energía eléctrica, pero estamos consumiendo con algún tipo de carga. Estas resistencias, que pueden en algún momento ser también variables, están simbolizando la carga para este generador, ¿ya? Entonces, dice acá, por ejemplo, la figura se muestra en una representación simplificada de un generador trifásico conectado a tres cargas resistivas de 180 ohmios, ¿no? Entonces tengo 180, 180, 180, ¿no? Hay que determinar las corrientes y la potencia total. Hay que considerar para esto que el voltaje con el cual se está alimentando es de 120 voltios, ¿ya? Entonces necesitamos determinar las corrientes y la potencia total. Muy bien, entonces para esto de acá necesitamos hacer el diagrama fasorial. Esto para que yo pueda ubicar de forma un poquito más concreta cuáles van a ser los ángulos de cada uno de estos elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los ángulos para cada uno de estos elementos? Entonces, de esta manera, ¿no?, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá, por ejemplo, vamos a tener acá, ahí está la plumita, vamos a tener en nuestro diagrama fasorial un vector que venga de este lado, ¿no?
Entonces, este vector de acá va a ser para mi corriente IL1. ¿Sí? Para el otro caso, ¿no? Vamos a tener por acá y vamos a tener por este otro lado. Entonces, en este otro caso tenemos acá el otro vector. No se olviden, cada uno está desfasado a 120 grados. Que va a ser IL2. Y por otra parte, aquí vamos a tener el otro vector que va a ser IL3. IL3. Entonces tenemos IL1, tenemos IL2 y tenemos IL3. Entonces, IL1, ¿no? Si estamos, como estamos apreciando en este momento, tendría que salir con un ángulo igual a 0 grados, ¿no? Por otra parte, vamos a tener acá IL2. IL2, si ustedes se fijan, el ángulo está yendo en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Esto tendría que salir con un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Por otra parte, el IL3 está yendo con un ángulo que está yendo en sentido horario, por lo tanto, esto va a ser negativo menos 120 grados. ¿Sí? Tomando estas consideraciones, yo voy a realizar el cálculo. ¿Ya? A ver. Vamos a salir de acá. Y voy a usar la pizarrita. Entonces, esto de acá lo vamos a minimizar. Ahí está. De esta manera para que podamos apreciar, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, lo que nos está pidiendo inicialmente aquí es el cálculo de las corrientes, ¿no? Estamos viendo en este caso lo que vendría a ser el ejemplo número 1 para esta parte de circuitos polifásicos. Entonces, ¿no? Nosotros recordamos aquí lo que es el tema, según la ley de Ohm, de cálculo de corrientes. Y si ustedes recuerdan, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Muy bien. Yo voy a tener aquí el IL1. El IL1 va a ser el voltaje que nos indicaba en el ejercicio, que indica que es de 120 voltios, ¿no? 120 voltios. Este valor de ángulo que tiene el voltaje es de 0 grados, ¿no? Entonces vamos a tener acá 120 voltios prácticamente con un ángulo de 0 grados, ¿no? En el caso de la resistencia, como habíamos visto, ¿no es cierto? La resistencia está posicionada en el eje horizontal, por lo tanto el valor del ángulo es 0, ¿no es cierto? Pero en este caso en particular ya no estamos trabajando con solamente una fase o solamente un elemento. Estamos hablando de 3 elementos, 3 bobinas que están desfasadas a 120 grados. Por lo tanto, las resistencias los ángulos que vamos a tener para cada una de estas resistencias también va a variar, ¿no? Entonces, habíamos determinado, por ejemplo, que el IL2, este de acá, tiene un ángulo de 120 grados. La resistencia RL1 va a tener un ángulo de 0 grados. Y la resistencia RL3 va a tener un ángulo de menos 120 grados. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tenemos un poquito más completo el gráfico. Y así nosotros podemos continuar, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a tener acá básicamente 120, que es el voltaje con un ángulo de 0, y el R1, ¿no? El RL1, mejor dicho. Entonces, acá vamos a tener 180 grados con un ángulo de 0, ¿no? O 180 ohmios, perdón, con un ángulo de 0 grados. Entonces, si nosotros determinamos este valor, es 120 dividido entre 180, sale 0,66666, ¿no? Entonces, hemos dicho de manera preferente no manejamos decimales, de tal manera que esto va a volver 667 directamente, ¿no? Con un ángulo de 0 grados. Y esto va a estar, las unidades van a disculpar, lo vamos a poner abajo, va a estar en miliamperios, ¿no? Lo estamos multiplicando por 10 a la menos 3 y de esta manera estamos consiguiendo que esto se
se pueda tomar en cuenta como miliamperios, ¿sí? Entonces tenemos el IL1. Vamos a hacer el IL2. El IL2 va a ser igual al voltaje de 120 voltios con un ángulo de 0 grados y la resistencia de 180 ohmios con un ángulo de, en este caso el RL2 es 120 grados, ¿no? La división es básicamente la misma, 120 entre 180, entonces vamos a tener acá 667 con un ángulo de menos 120 grados, ¿no? Y esto también va a estar en miliamperios, ¿sí? Ahora vamos a calcular el IL2, mejor dicho, el IL3, perdón. El IL3 va a ser igual a el voltaje 120 con un ángulo de 0 grados dividido entre el valor de la resistencia que es 180 y en este caso el IL3 es menos 120. Acá nos ha salido negativo el 120, pero es básicamente porque esto antes era positivo, entonces 0 grados menos 120 es menos 120, ¿no? Acá va a pasar lo opuesto, entonces tenemos menos 120 acá, grados, vamos a tener acá 667 con un ángulo de 0 menos 120 grados, esto va a salir positivo, ¿no? Y todo esto nosotros lo estamos manejando en miliamperios. De esta manera tenemos lo que son las corrientes, tenemos el IL1, IL2 y el IL3, ¿ya? Ahora, lo que nosotros necesitamos calcular es la potencia, nos está pidiendo la potencia total, entonces para la potencia total, esta potencia que nosotros vamos a determinar que está en función de las resistencias, que obviamente va a salir en watts, no va a salir en bar o en VA, o sea en volt ampere o volt ampere reactivo, va a salir en watts. Podemos utilizar de acuerdo a esta ecuación que también sale de la ley de Ohm, ¿no? ¿De dónde deriva esta ecuación? Básicamente, si ustedes recuerdan, potencia es voltaje por corriente. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, esto viene a reemplazar acá. Entonces, tenemos I por R por I, que es lo mismo que I cuadrado por R. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo determinar cada uno de los valores de las potencias. Así podemos tener, por ejemplo, acá la potencia del RL1, que va a ser igual a, tenemos la corriente, hemos hallado que era de 667 por 10 a la menos 3, esto está en milis, por la resistencia que era de 180, ¿no? Por otra parte, vamos a tener acá la potencia RL2, que va a ser 667 igual por 10 a la menos 3 por 180. Y la última, ¿no? El PRL3, que igual va a ser 667 por 10 a la menos 3 por 180, ¿no? Entonces, a ver, 667 con un exponente a la menos 3 multiplicado por 180. Entonces, yo tengo acá 120.06, 120 aproximadamente. Entonces, vamos a tener acá 120 watts. Vamos a tener acá 120 watts. Y acá vamos a tener 120 watts. Entonces, la potencia total para este circuito, la potencia total que va a ser la suma de todas estas potencias, PRL1 más la potencia PRL2 más la potencia PRL3 va a ser igual a 120 más 120 más 120 y esta potencia total va a ser igual a 360 watts. ¿Sí? Tenemos entonces la potencia total. ¿Ya? Ahora quiero determinar si el circuito, bueno, esto no es algo que nos esté pidiendo el ejercicio, porque acá solamente nos ha pedido determinar las corrientes y determinar la corriente total.
considerando el voltaje de 120 voltios, no nos está pidiendo, por ejemplo, el tema de equilibrio, ¿ya? El tema de equilibrio. Entonces, el tema de equilibrio de alguna manera también es bien importante. Entonces, para esto yo necesito lo siguiente. Quiero que ustedes me indiquen, hemos obtenido acá el I, donde están nuestras corrientes. Aquí está. Entonces, tenemos la corriente IL1, tenemos la corriente IL2, tenemos la corriente IL3. La IL1 nos salió, el tema de los ángulos se me ha ido. El IL1 es con 0 grados. Tenemos este otro que es con menos 120 y este es más 120, ¿no? Entonces, tenemos acá los siguientes resultados. 667 con un ángulo de 0 grados. Esto está en miliamperios por si acaso. Tenemos este otro que es igual, 667 con un ángulo de menos 120 miliamperios. Y tenemos este otro, 667 con un ángulo de 120 miliamperios. Ahora, lo que yo necesito que hagan es sumar estos tres. Van a sumar estos tres y me van a avisar cuánto les ha salido el resultado. Para esto les doy un par de minutitos, por favor. Tienen este 667 con un ángulo de 0 grados. Tenemos 667 con un ángulo de menos 120 y 667 con un ángulo de 120. Todo en miliamperios. ¿Cuánto sale la suma de estas tres corrientes? IL1 más IL2 más IL3. Voy a ver si puedo mover esto. Está bien, se puede. Ahí está. Eso es para que los pueda ver ustedes también. Ahí está. ¿Me avisan cuánto les sale, por favor? Hay que sumar esas tres corrientes.
Como recomendación, ¿qué es lo que deberían hacer? Para empezar, esos están en su forma polar, ¿no es cierto? Entonces no podemos hacer la suma de forma directa. Tendríamos que transformar a la forma rectangular, ¿no? Entonces, para hacer la suma, transformen a su forma rectangular estos elementos y después de eso vean de determinar, ¿no? Cuánto sale exactamente el valor de la suma. Unos 3 minutitos más para que vayan terminando, por favor. Ya, muy bien. A ver, Aldair, ¿cuánto te ha salido? Aldair, ¿Los tres sumados o de cada uno? directo a la suma. Resultado, 314.86 ha salido los tres sumados. todito sumado. ¿Ya? Gracias, Aldair. 343 más o menos. Alexander, No, ¿cuánto? 314 me salió. 314. Perfecto. Gracias. 314. A ver, Sí. para no olvidarnos el resultado, lo vamos a poner acá. Entonces, esto es de Aldair. 314 indica, ¿no? Alexander, ¿cuánto te ha salido? Sigo haciendo Inge. Sigues haciendo. Alfío, ¿cuánto te ha salido? Américo, ¿cuánto te ha salido? Inge 296.84. 296.84. Perfecto. Eh, Brian, ¿cuánto te ha salido? 386. 386. Guay.
386. Israel, ¿cuánto te ha salido? Aún así, güey, no ando muy al tanto. ¿Perdón? Aún sigo haciendo. Juan José Mamani Chiri, ¿cuánto te ha salido? Sigo haciendo, Inge. ¿Ya? Nick Arias, ¿cuánto te ha salido? Sigo haciendo, Inge. ¿Ya? Perdón. Noelia, ¿cuánto te ha salido? Dije, laborar no me encuentro en mi casa. Estoy platoneada aquí en Sotova con mi auto. Ya. Wilfredo Beltrán Arispe, ¿cuánto te ha salido? Sigo haciendo, Inge. ¿Ya? Jonathan Huanca, ¿cuánto te ha salido? Y se me falta hacer la suma de los tres. Ya. Te falta sumar todavía. Hay mucha variación de los resultados. ¿Qué ha pasado? No debería haber mucha variación en los resultados. Esto porque, bueno, esta parte de lo que es el tema de cambiar de polar a rectangular y así, ya lo habíamos visto. Algo está fallando. Algo está fallando. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Para empezar, el IL1, la forma rectangular del IL1 es sencilla, está a 0 grados, ¿no es cierto? Entonces, está a 0 grados, por lo tanto, acá nosotros tenemos, ¿dónde está? 667 más J0. Así directo, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente IL1, si vemos vectorialmente, está yendo en este sentido, no tiene ángulo. Por lo tanto, no está en el eje J. ¿Ya? El IL2, ¿no? Para el IL2 tenemos que tener un poco de cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el gráfico, vamos a graficar por acá, el IL2 tiene un ángulo, hemos indicado, de menos 120 grados. Entonces, el IL2 está por aquí. Así este lado, con menos 120 grados, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos nuestro triángulo, ¿no? Acá nosotros tenemos nuestro triángulo. Entonces, tengo acá 120, todo. Esto de acá es 90, por lo tanto el ángulo que tengo aquí es 30 grados, ¿no? Entonces lo que necesito determinar ahorita es esto y esto, ¿ya? Entonces, por una parte, nosotros tenemos aquí el ángulo. Esto que está mirando el ángulo, que vendría a ser el seno, ¿no? Entonces, este valor de acá, vamos a ponerlo de esta manera, va a ser básicamente 667 seno de 30, ¿no? Eso lo vamos a tener aquí, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver de esta manera? Es, a ver, ¿cuánto nos sale 667 seno de 30? 667 multiplicado por el seno de 30 grados es 333.5. ¿no? Entonces tenemos acá 333.5, ¿no? Ahora, eso es esta distancia. Ahora necesitamos determinar esta otra. Por lo tanto, acá vamos a tener 667 multiplicado por el coseno de 30 grados, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener, ¿cuánto sale esto? 667 por el coseno de 30. Entonces yo tengo acá 577.6. Entonces voy a tener acá 577.6. ¿Ya? Entonces, en este momento, para el IL2 va a ser igual a
esto de acá, este valor que hemos sacado del seno, está yendo en este sentido, por lo tanto es negativo, menos 333.5, ¿no? Está yendo hacia abajo, por lo tanto el J también es negativo, menos J 577.6. Entonces ya tenemos este vector, ¿no? Esta forma rectangular del vector. Hay que hacer lo mismo con el IL3. Entonces para el IL3 igual graficamos. El IL3 está de este lado. Tenemos de este lado lo que son los 120 grados y de este lado de acá lo que son los 30, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro triángulo. Tenemos 30 grados, lo que mira el ángulo, esto de acá vendría a ser seno y esto de acá vendría a ser coseno. Entonces de la misma manera, esto de acá es 667, no se olviden. Vamos a tener 667 multiplicado por el seno de 30 grados. Entonces, esto para nosotros es básicamente lo que hemos calculado hace un momento, ¿no? 667 por el seno de 30. Entonces tenemos 333.5, ¿no? Entonces tenemos acá 333.5. Ahora 667 coseno de 30, ¿no? Entonces, para este otro caso, vamos a tener acá lo mismo que al otro lado, ¿no? 667 por coseno de 30. Entonces, 577.6. Entonces, tenemos acá 577.6. ¿Sí? Esto que hemos hallado con seno corresponde a esta distancia, ¿no? Y es negativa. Entonces, vamos a tener acá, para el IL3 ya en su forma rectangular, vamos a tener menos 333.5. Ahora en el eje J, lo que hemos sacado con coseno que está de este lado, es positivo, está yendo hacia arriba. Entonces esto es más J 577.6. ¿Sí? Muy bien, ahora hagamos la suma, ¿no? Queremos determinar el I total, habíamos dicho, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el I total, que va a ser igual al IL1. El IL1, bueno, básicamente a nosotros nos ha salido 667 más J0, ¿no? Después tenemos más el otro que nos ha salido, que es el IL2. El IL2 está por acá, es menos 333.5. Menos 333.5 y menos J, el otro también era negativo, aquí está, menos J 577.6, menos J 577.6, más el IL3, entonces en el IL3 nos ha salido menos 333.5, nos tenemos acá menos 333.5 más J 577.6. A ojo de buen cubero, miren, esto estamos sumando hasta aquí, todo esto es suma, ¿no? Entonces, en J aquí tenemos 0, aquí tenemos menos en J 577.6, ya tenemos en J más 577.6. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo esto se va a eliminar, ¿no es cierto? Más J0 menos J 577.6 más J 577.6 es 0, ¿no? Entonces aquí en J tenemos 0. ¿Qué es lo que está pasando acá? 667 menos 333.5 menos 333.5. Entonces, menos 333.5 es 667. Entonces, en estos dos de acá nosotros tenemos menos 667 más 667. Esto de acá es 0. Lo que nos da como resultado un I total acá igual a 0.
amperios. Esto lo habíamos explicado al principio. ¿Qué quiere decir esto de acá? Quiere decir equilibrio. Esto está equilibrado. Está equilibrado, está balanceado. Eso quiere decir, ¿no? Habíamos indicado que la sumatoria de voltajes o la sumatoria de corrientes da como producto cero. Indica que el circuito trifásico con el que estamos trabajando es un circuito equilibrado, es un circuito balanceado. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. ¿Qué pasa con el desfase o cómo es eso del desfase? No entiendo tu pregunta, perdón. El desfase, digamos, ¿qué pasa si en una bobina hay menos o más amperaje? Eso quiere decir desfase. Entonces hay desequilibrio. Entonces en el motor eso puede ocasionar problemas, desfase de las bobinas y produce algún tipo de zumbido. O sea, incluso hay indicadores ya operativos cuando el motor está trabajando que muestran, ¿no?, que hay un desfase y por eso está funcionando de esa manera el motor, o sea, con alguna anomalía. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos visto ahora? O sea, más de la parte del cálculo, de lo que hemos visto. ¿O alguna otra consulta, alguna duda? ¿Ya? Perfecto, entonces he entendido bastante bien. Muy bien. Entonces, bueno, hasta acá hemos visto este ejemplito. Y lo que estamos viendo ahora ya es un conjunto, ¿no? Hemos visto distintos métodos, ¿no?, de generación y transformación de la energía hasta conseguir energía eléctrica y posteriormente tener algún tipo de carga o alguna salida que sea de utilización, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, yo tengo una flecha de rotación, habíamos indicado que la flecha es el eje a la salida del generador, que puede estar conectado a cualquier tipo de forma de generación de energía eléctrica, ¿no? Hemos visto las que vienen a través de hidroeléctricas, a través del viento. Hemos visto, bueno, distintos tipos de energías alternativas. Entonces, esas energías alternativas están haciendo que esto gire. El generador va a generar energía eléctrica trifásica y posteriormente vamos a tener el motor trabajando con alguna aplicación en la flecha de salida del motor. Generalmente alguna aplicación mecánica, ¿no? Introducirle algún sistema de transmisión, algo que permita que alguna otra máquina funcione, ¿sí? Muy bien, entonces, de esta manera, bueno, acá nosotros tenemos una pequeña descripción, dice, en muchas aplicaciones se utilizan algunos generadores de corriente alterna para alimentar motores de corriente alterna también y efectuar la conversión de energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Posteriormente, en la forma de rotación del eje del motor, y gracias a eso nosotros tenemos la rotación, en el eje del motor a la salida. Entonces, acá nosotros estamos generando energía. Esta energía nos está permitiendo suministrar la energía al motor y de esa manera nosotros podemos aplicar en algo, ¿no? La energía original puede provenir de algunas fuentes, ¿no? Como las que hemos visto, hidroeléctricas, de vapor, hemos visto eólica y bueno, hemos mencionado distintos tipos, ¿no? Entonces trabaja más o menos de esta manera. Ahora, hace un momento ya más o menos estábamos viendo las características de lo que vendría a ser un circuito en estrella, ¿no? Entonces vienen lo que son los circuitos en estrella, vienen lo que son los circuitos en delta y estos vienen con algunas características, ¿no? Entonces tenemos por una parte aquí una carga. Cada una de las fases, aquí yo tengo una fase 1, fase 2, fase 3, cada una de las fases a través de corrientes de línea, como estamos viendo acá, corriente de línea, aunque sea neutro, igual tiene corriente de línea, su corriente de línea es 0, están yendo alguna carga.
Y no solamente esta carga la estamos alimentando con corriente, los estamos alimentando también con lo que se conoce como voltaje de línea. El voltaje de línea es un voltaje que va entre una fase, entre una línea y la otra, ¿no? Como estamos viendo acá, entonces yo tengo aquí la línea 1, tengo acá la línea 2, este está yendo de 1 a 2, ¿no? Hemos dicho este es el 1, este es el neutro, puede ir también de 1 a neutro, ¿no? Tenemos este otro de acá, que vendría a ser el 3, tendríamos el voltaje de línea de 1 a 3, y de 3 hasta 2, ¿no? Desde aquí hasta arriba tendríamos el voltaje de línea de 2 a 3 o de 3 a 2, ¿sí? Entonces tenemos un voltaje comprendido, un diferencial de voltaje comprendido entre una línea y la otra, ¿sí? De esta manera es que, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, acá una relación que es bastante interesante, que indica lo siguiente. Yo tengo una corriente en la bobina, tengo una corriente en la fase, pero aparte de eso tengo un punto de conexión en la línea hasta la carga. Si se dan cuenta, y esto viene desde circuitos, la corriente que circula por la misma rama es la misma en cualquier punto. Por lo tanto, si yo tengo acá mi corriente de fase, tengo acá mi corriente de línea, en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo con estas dos corrientes? Que las dos van a ser exactamente iguales, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros determinamos lo que es la corriente de línea y la corriente de fase. Si yo tengo corriente de fase, puedo saber también la corriente de línea. Esto de acá se repite en todas las fases, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, ¿ya? Otra característica que nosotros tenemos es el tema del voltaje. Nosotros sabemos que cada uno de los voltajes, en función de las fases, tiene un desfase, ¿no? Al trabajar con 3 fases hemos indicado de que, esto para que recuerden un poco, que entre una fase y la otra, me refiero a este punto, me refiero a este punto de acá y me refiero a este punto de acá, tenemos desfases que son de 120 grados, ¿no? Aquí tengo 120, aquí tengo 120 y de este otro lado tengo 120, ¿sí? Entonces, las tres fases se están dividiendo equitativamente de forma balanceada a lo largo de todo el ciclo. Entonces, de esa manera, como son 3, tenemos 120 entre cada una de ellas, ¿no? Después de esto viene el diagrama fasorial. Esto de acá es nuestro diagrama fasorial. Gracias a esto, así como hemos hecho hace un momento con el tema de las corrientes, podemos determinar el ángulo de cada uno de los voltajes. Entonces, aquí ya le estamos poniendo nombres. O sea, ya no es 1, 2, 3. Aquí le ha puesto, este es el A, este es el B y este es el C. Y este de acá es el punto en común, es el neutro, ¿ya? Entonces, a la salida de A, a la salida de B y a la salida de C. Tenemos para cada una de estas fases un voltaje. El voltaje de la fase A, el voltaje de la fase B y el voltaje de la fase C, ¿ya? De esta manera nosotros identificamos el voltaje de la fase A, entonces está en el eje horizontal. Por lo tanto, este de acá va a tener un ángulo de 0 grados, ¿no? El voltaje B está yendo en sentido antihorario con respecto al eje horizontal con 120 grados, por lo tanto esto va a ser positivo y va a tener un ángulo de 120 grados. Para la fase C está yendo en sentido horario, por lo tanto el desfase acá va a ser negativo 120 grados. Que es básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, el voltaje en la fase A es 0, ¿no? El ángulo es 0, perdón, no el voltaje. El voltaje en la fase B es el ángulo del voltaje en la fase B es de 120 grados, ¿no? Lo que estábamos viendo acá. Y el voltaje en la fase C es menos 120 grados, ¿no? Lo que estábamos viendo de este lado. Esto es lo que sucede cuando nosotros trabajamos con los voltajes de línea con respecto al voltaje de fase, ¿no? Con respecto a este voltaje que estamos viendo, un segundito, con respecto a este voltaje que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Muy bien. Acá nos dice y nos menciona algo que es muy importante. Acá vamos a recordar esos 30 grados que les decía, que viene de que tenemos una fase que está
con 0 voltios y las otras dos fases se encuentran al 86.6%. Se encuentran a 60 grados, ¿no? Y lo que nos resta, lo que falta en realidad para que llegue al total de los 90, para llegar al punto pico de la corriente, tal vez no se está entendiendo mucho lo que les estoy diciendo. Me refiero a esto de acá que les había dicho. Esto es el 86.6%. Tengo acá mi primera fase, tengo acá mi segunda fase y este otro acá vendría a ser la tercera. No están empezando en este punto, o sea, en el pico más alto. Este es el pico más alto, ¿no? Tal vez si no se nota, un poquito vamos a ampliar. Este punto de acá, acá exactamente, es el pico más alto, no este. Entonces, no está empezando en el pico más alto. Está empezando al 86.6% del voltaje total. Está empezando en este punto. Entonces, yo tengo acá 60, por lo tanto, acá este otro restante, hasta que llegue al pico más elevado, vamos a tener 30 grados, ¿no? Entonces, esos 30 grados que es del pico más elevado, yo debo tomarlo en cuenta como un desfase. Esto es un adelanto de fase. Entonces, lo que está ocurriendo acá es básicamente eso, ¿no? Acá nosotros vamos a tener un ángulo de fase de 30 grados más los otros ángulos que estábamos viendo. De 0 grados para A, de 120 grados positivo para B, de 120 grados negativo para C. ¿Sí? Básicamente eso les está explicando acá. Dice, hay 3 voltajes de línea. Uno entre A y B, entre A y C y entre B y C, ¿no? Es posible demostrar que la magnitud de cada voltaje de línea es igual a la raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase y hay un ángulo de fase de 30 grados entre cada voltaje de línea y el voltaje de fase más cercano. Básicamente tendríamos esta relación. El voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3, el voltaje de fase, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje de línea? ¿Cuál es el voltaje de fase? Este es mi voltaje de fase y este de acá es mi voltaje de línea. Voltaje de fase es directamente el voltaje que estamos viendo en la bobina desde B hasta el neutro. Y el voltaje de línea es entre dos líneas, ¿no? Entre la línea B y C, entre la línea B y A, entre la línea A y C. ¿Sí? Son estos 3 voltajes. Entonces, la relación del voltaje de línea con el voltaje de fase es raíz de 3. Con respecto al ángulo, ¿de dónde están saliendo estos ángulos de acá? Estos ángulos de acá están saliendo de la siguiente relación. Miren, este ángulo de acá que es de A a C, hemos determinado hace un momento y inicialmente tenía un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá, de B a A, teníamos un ángulo de 120 grados, ¿sí? Y en este otro punto de acá, ¿no? Teníamos un ángulo de menos 120 grados, menos 120 grados, ¿sí? De esta manera, miren, es que acá tenemos menos 90, 30 y 50. Estamos tomando en consideración lo que nos está pidiendo acá, que son estos 30 grados. Entonces acá yo voy a tener más, le estamos añadiendo los 30 grados. Aquí voy a tener más los 30 grados. Y bueno, esto está afectando a cada una de las fases. Más 30 grados. De esta forma, aquí vamos a tener 150. 120 más 30, 150. 0 grados más 30, 30 grados. 120 más 30 es menos 90, ¿no? Entonces tendríamos esa relación de ángulos de fase para lo que son los voltajes. ¿Está bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieren que les repita tal vez? ¿Ya? ¿No hay preguntas? Después de esto tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esto de acá.
Entonces, hemos visto hace un momento lo que vendría a ser el estrella. Y bueno, ahora nos tocaría ver lo que es el delta, ¿no? El delta tiene este tipo de formación. Entonces, ya no estamos unidos por extremos a neutro y los otros tres extremos libres, sino estamos uniendo cada una de las fases con respecto a la otra. Esto vendría a ser lo que se conoce como delta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, perdón? Ocurre de que, por ejemplo, en el caso de la corriente que va a circular por todo el circuito, esto es como una especie de circuito, va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de I, θ A, que es θ, es esta fase. La corriente de la fase A es igual a la corriente de la fase B y es igual a la corriente de la fase C. Solo que aquí hay un detalle que no hay que olvidar, ¿no? Cada fase, o sea, por más de que estén conformadas de esta forma, no se olviden que a nivel gráfico habíamos visto que tienen un desfase de 120 grados una con respecto a la otra. Hemos empezado con esta a 0 grados, luego estamos con esta de acá abajo a 120 y esta otra de acá también a 120, ¿ya? Entonces, están desfasadas una con respecto a la otra con 120 grados, ¿no? De tal manera de que no se dejen guiar por la forma triangular que tiene esto. En realidad, si nosotros vemos la corriente, de la misma manera la corriente aquí va a ser, la corriente de fase A va a ser igual a la corriente de fase B y corriente de fase C, a excepción de lo que vendría a ser el ángulo, ¿no? A lo que vendría a ser el ángulo. Entonces, las corrientes de fase aquí son iguales, solo que los desfases son diferentes, ¿ya? Otro detalle que hay que tomar en cuenta es, debido a que, bueno, básicamente yo tengo acá, por ejemplo, el voltaje de fase, acá tengo un voltaje de línea, están en paralelo si se dan cuenta. Al no estar con este mismo tipo de representación, usando el punto común, el neutro, las fases se ponen en paralelo con lo que son los voltajes de línea. Entonces, aquí se da una relación bastante interesante. Nosotros sabemos por la ley de Ohm que cuando tenemos fuentes en paralelo o elementos en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? Entonces, el voltaje de fase que yo vaya a tener acá es el mismo de su voltaje de línea. Lo mismo va a pasar con esta fase y lo mismo con esta otra fase, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos básicamente aquí tres voltajes, ¿no? El voltaje de línea de C a B, que es este de acá, el voltaje de línea de B a A y el voltaje de línea de A a C, lo que estamos viendo acá, con sus respectivos ángulos, ¿no? No se olviden, esto de acá está saliendo de lo que es el diagrama fasorial. Entonces nosotros tenemos acá un vector, tenemos acá otro vector y tenemos acá otro vector, ¿ya? Entonces tenemos acá lo que vendría a ser el voltaje de línea de A a C. Esto está a 0 grados. Después tendríamos de este otro lado el voltaje de línea de B a C. Y tendríamos de este otro lado el voltaje de línea de C a B. Y es por eso que, bueno, acá tenemos 120 grados positivo y aquí tenemos 120 grados negativo y tenemos estos valores, ¿no? Tenemos todos estos valores. Lo mismo está pasando exactamente igual con la corriente de fase, ¿no? Como habíamos visto acá. Otro detalle que hay que tomar en cuenta acá es la corriente de línea. Hace un momento estábamos tomando en cuenta el voltaje de línea y el voltaje de fase y la razón de la raíz de 3, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo eso mismo, pero con el delta, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, lo que es la corriente de línea, como estamos viendo acá, la corriente de línea es básicamente la raíz de 3, la corriente de fase. ¿Cómo es que nosotros tenemos estos valores de acá? Menos 30, 90, menos 150. De la misma manera que nosotros teníamos estos ángulos, el A, ¿no? Podríamos llamarlo como la corriente para L1, que en este caso es 0 grados, y aquí nosotros vamos a comenzar a restar. Entonces acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, para este caso de acá, para este caso particular de acá, y para este caso particular de acá. Entonces, en este caso vamos a tener el ángulo de 0 grados,
¿no? En este otro caso vamos a tener el ángulo de 120 grados. Y en este otro caso vamos a tener el ángulo de menos 120 grados. En el anterior caso hemos hecho una suma, ¿no? En el caso de la corriente no pasa igual. Entonces no estamos haciendo un retraso de fase, estamos haciendo un adelanto de fase. Por lo tanto, esto va a ser menos 30 grados a este lado. Va a ser menos 30 grados a este lado. Y menos 30 grados a este otro lado de acá. ¿Sí? De tal manera que, bueno, 0 menos 30 grados, tenemos aquí menos 30 grados. 120 menos 30 es 90 grados. Y menos 120 grados menos 30 tenemos menos 150. ¿Sí? Tendríamos las relaciones para las corrientes. Muy bien. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta tal vez. ¿Ya? No hay consultas entonces. Muy bien, el tema de la resolución del ejercicio, bueno, tenemos acá un ejercicio que nos está pidiendo hallar, las expresiones polares para las demás corrientes de fase. Miren, acá nos está mostrando una corriente de fase. Las expresiones polares para cada una de las corrientes de línea. Y finalmente hacer una comparación con el diagrama fasorial, ¿no? Hay que elaborar, ¿qué quiere decir esto? Hay que elaborar el diagrama fasorial de todas las corrientes que hemos hallado, ¿ya? De esta manera, miren, nos está indicando acá ya un valor, este valor es importante, que dice que la corriente en esta fase de acá es de 30 grados, ¿no? Entonces hay que determinar la corriente en este punto de acá y la corriente en este otro punto de acá, ¿no? Entonces, no se olviden ahorita, esto inicialmente en realidad tiene el IA0 tiene una corriente de 0 grados, ¿no? Tendría. Este tiene 120 y este tiene 120. Pero la corriente que está circulando en este momento ya está desfasada con 30 grados. No tiene nada que ver con el ángulo que tiene esta propiamente, que es un ángulo de 0 grados. Esta de acá que tiene un ángulo de 120 y esta de acá que tiene un ángulo de menos 120. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Lo que nos está pidiendo inicialmente son las corrientes de cada una de las fases, ¿no? Entonces, esto es bastante sencillo. No necesito hacer ninguna transformación. Algo que ya habíamos mencionado acá que es importante es que, bueno, si acá está circulando una corriente de 10 amperios en esta fase, va a ser los mismos 10 amperios acá y los mismos 10 amperios acá. ¿Qué es lo que va a variar? El ángulo, ¿no? Lo que va a variar en realidad es el ángulo. Entonces, ¿dónde está mi ventanita de la pizarra? Aquí está. Entonces, de esta manera, vamos a hacer el ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Tomando en cuenta esa corriente que nos está dando al inicio. Entonces, en este momento nos está pidiendo el I θ A. Nos está pidiendo el I θ B y nos está pidiendo el I θ C. ¿Sí? Todo esto nos está pidiendo. De tal manera de que bueno, la corriente que tenemos de 10 amperios con un ángulo de 30 grados se está aplicando a cada caso. No se olviden, esto es para el inciso A. En el inciso A, esta corriente de aquí tiene un ángulo de 0 grados. Esta corriente de acá tiene un ángulo de 120 grados. Y esta corriente de acá tiene un ángulo de menos 120 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Para el primer caso, I θ A va a ser igual a, nos está indicando 10 amperios. Entonces ya sabemos que esto es 10 amperios. El ángulo, y vamos a tener acá 0 con los 30 grados, ¿no? Vamos a tener acá 0 menos 30 grados. Entonces, I θ A va a ser igual a 10 amperios con un ángulo de
menos 10, o perdón, menos 30 grados, ¿no? Lo mismo va a pasar con I tita B. Entonces tenemos acá 10 con un ángulo de, el B es 120 menos 30, va a ser igual a 10, esto está en amperios, con un ángulo de 90 grados, ¿no? Esto igual en amperios. Lo mismo va a pasar con tita en la fase C. Vamos a tener acá 10 con un ángulo de menos 120 menos 30, por lo tanto acá vamos a tener un ángulo de 150, ¿no? Menos 150 grados. Con esto tendríamos básicamente lo que vendrían a ser las corrientes, ¿no? Las corrientes de fase. Ahora nos está pidiendo las corrientes de línea, ¿no? Las corrientes de línea que nosotros las hemos visto acá, ¿no? La corriente de línea. Para las corrientes de línea, en realidad, básicamente ya tenemos el tema de esto, de la corriente de fase, ¿no? Tenemos la corriente de fase que es de 10. Entonces, para cada uno de estos casos, habría que determinar cuánto es el valor de la corriente de línea. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a volver al ejercicio y vamos a determinar cada uno de los valores de corriente de línea, ¿no? Entonces, para el inciso B, acá, esto ya es para el inciso B, nos está pidiendo la corriente de línea que vendría a ser la corriente de línea 1, L1, la corriente de línea 2 y la corriente de línea 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este momento? Determinar los ángulos, ¿no? Tenemos los ángulos de fase para cada uno de estos, ¿ya? Tenemos cada uno de los ángulos de fase, entonces habría que aplicarle la raíz. Vamos a tener básicamente acá el IL1 que va a ser la corriente de fase que hemos determinado en un punto acá. Pues la corriente de línea 1 va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por 10 y el ángulo que habíamos determinado acá hace un momento que era de menos 30. Perdón. Sí, de menos 30, ¿no? Menos 30. Entonces esto nos va a dar como valor la raíz de 3. ¿Dónde está? Raíz de 3 multiplicado por 10. Un segundito. A ver otra vez. Raíz de 3 multiplicado por 10. Tengo 17.32 amperios. Entonces vamos a tener acá 17.32 amperios con un ángulo de menos 30 grados. Para el otro caso, IL2, vamos a tener igual la raíz de 3 multiplicado por 10 con un ángulo de 90 grados. Raíz de 3 por 10 no va a dejar de ser 17.32, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar el ángulo, ¿no? Después tenemos el IL3. El IL3 de la misma manera va a ser raíz de 3 por 10 con un ángulo de, en este caso era menos 150. Vamos a tener acá 17.32 con un ángulo de menos 150 grados. Y bueno, todo esto está en amperios, ¿no? Todo esto estaría en amperios. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿O algo que quisieran que les repita, que repasemos? Muy bien, no hay preguntas entonces. Para los que han ingresado tarde, les hago recuerdo, la siguiente semana, la siguiente sesión, el día jueves,
Igual como estamos trabajando, la primera horita voy a avanzar, ¿no? Pero lo que voy a avanzar ya no va a entrar al cuestionario. Hasta donde hemos quedado hoy día, que vendría a ser hasta, bueno, hemos visto una parte de introducción, hemos visto la parte de graficación fasorial, hemos visto el tema de circuito en estrella, hemos visto el tema de circuito en triángulo, en delta. Entonces, hasta lo que hemos visto el día de hoy, van a tener su cuestionario el día jueves, ¿ya? El día jueves va a estar habilitado desde las 7. Vamos a terminar en punto. Desde las 7 hasta las 8:30 va a estar habilitado, ¿ya? De tal manera de que tienen de 7 a 8:30 para hacer su cuestionario. Y yo de 6 a 7 voy a seguir avanzando, pero un tema que va a entrar en el siguiente cuestionario para la siguiente semana. Entonces, hasta acá, lo que hemos visto de circuitos polifásicos, nuevamente, hemos visto alguna introducción, ¿no? Hemos visto la parte de circuito estrella, circuito delta. Van a tener en base a esto su cuestionario el día jueves. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No hay dudas, perfecto. Entonces, estamos quedando hasta acá. No se olviden, por favor, el día jueves voy a habilitar desde las 7 de la noche hasta las 8:30 el cuestionario. Van a tener unos 40 minutos más o menos para poder realizar una vez que ingrese, ¿ya? La estructura del cuestionario va a ser muy parecida a la anterior, ¿no? Van a tener unas preguntas de autoevaluación, otras preguntas de teoría y 2 ejercicios. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, quedamos hasta acá, por favor. Entonces nos estamos viendo el día jueves. Hasta luego.